Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí un martes más en el Es lo que hay, ¿no? Habrá que empezar. Sí, señor. Que estas señoras y señores estarán esperando a ver qué contamos hoy. Yo no diría el día que es de la semana, porque ya sabes que hay 5 emisoras más, por lo menos, que no le emiten en martes más. Claro, bueno, Es pero que yo lo no decía sé para los de la no sé radio. cómo enseñaros a todos los de la radio que aún no habéis aprendido el hoy, el ayer, el mañana y todo eso. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eso es, Las técnicas del streaming. eso es. Bien, dicho esto y reprendido Carlos, vamos a dejarle que se Mea explaye. culpa, mea culpa, haré propósito de enmienda. Y e penitencia, ¿eh? iré de rodillas de procesión a la Plaza Felipe II. Aunque igual llego tarde, pero bueno. Ah, ya si llegas tarde, seguro. Claro, claro. Te De toca eso ir, vamos a hablar, ¿no? te toca ir al Congreso de los Diputados. Ah, no, no está tan lejos. Vamos allá. Feijóo el breve. Tragedias y esperpentos en el Congreso. Dale, dale, dale. A ver. Bueno, es que nobleza obliga, ¿no? Eh, que conste que este primer tema no es algo de lo que precisamente me apetezca lo más mínimo hablar, creo que se nota en el titular. No. Pero hoy es la célebre investidura, crónica de una muerte anunciada, bla, 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 del señor Feijóo, que más que presentarse a una investidura, se presenta a hacer un mitin en el Congreso para anunciarse como el gran salvador de la España unida, plural y en libertad entre todos los pueblos que conviven en el Estado español, a lo que, como un sainete absurdo, hemos venido asistiendo durante un mes, prácticamente, que ha tenido el señor Núñez Feijóo de plazo 35 días para intentar formar gobierno y presentarse a su investidura con la posibilidad de salir elegido por las señoras diputadas y los señores diputados como próximo presidente del gobierno, tras el encargo del rey, ¿no? A raíz de los resultados de las elecciones del pasado 23 de julio. Uh-huh. Eh, desde hace ya semanas, la campaña de Feijóo a nadie se le escapa porque está hasta la sopa. Ha consistido básicamente en una anticampaña de un posible gobierno de Pedro Sánchez. En torno principalmente, primero era por la ley del solo sí es sí, pero luego ya, que está muy vista, es muy fácil, obtiene muchos réditos electorales, pero luego ya todo se traslada a la cuestión territorial y a la cuestión principalmente de la amnistía y su famosa matraca sobre se rompe España, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues este fin de semana todo el mundo sabe que la señora Díaz Ayuso, gran soberana de la Villa y Corte, sobre todo del barrio de Salamanca en Madrid, le había prometido al señor Feijóo celebrar un gran acto de proclamación en la capital de España el pasado domingo con nada más y nada menos que 200.000 personas. Como se temían que 200.000 personas no llenaran que no pudieran reunirse las 200.000 personas y que por tanto no llenaran la plaza de Colón. Y ante el temor de que se les pudiera pegar a la manifestación, que en principio parecía que era un acto transversal, luego resultó que era un acto de partido, y finalmente no estaba muy claro y no tenían la menor intención de que se les pegara a Vox y por tanto se reeditara una especie de foto de Colón como aquella con Abascal y con Ciudadanos, pues trasladaron el lugar de concentración a una plaza más pequeña, que es la plaza de Felipe II, pero es que, en el mejor de los cálculos, ha habido 45.000 personas, y esto después de fletar toda clase de autobuses desde Andalucía, desde Salamanca, desde todas partes, al viejo estilo taurino que se llevaba aquí en los tiempos de Mariano Rajoy, del ínclito presidente de la Generalitat, señor Camps, trayendo bocata en mano a habitantes de distintos pueblos de España, en particular en el caso de Valencia, de la comunidad valenciana,
a la Plaza de Toros de Valencia para celebrar allí sus actos muy concurridos de aclamación popular, ¿no? Claro, la primera pregunta que si yo fuera de Esquerra Republicana de Cataluña o de Junts per Sí me haría es: 45.000 personas son la mayoría silenciosa de la que habla Cuca Gamarra estos días. Esa mayoría silenciosa que está en contra de la amnistía y que se ha manifestado. Entonces, las diadas de 1.200.000 personas, de 1.500.000 personas, ¿qué eran? Claro, es que la desproporción es tan astronómica que por eso no me queda otra que hablar de esperpento. Es esperpento todo lo que va a pasar hoy y lo que ha venido pasando en el Congreso y lo que ha venido pasando durante las últimas semanas en el entorno del señor Núñez Feijóo, porque aunque ha habido leves, bueno, pues acercamientos a una postura distinta que no fuera la cerrazón centralista clásica del sector más duro del Partido Popular. Recuerdo, por ejemplo, al portavoz del Partido Popular en el Congreso hablando en catalán, aunque fuera brevemente, perdón, en euskera, aunque fuera brevemente, y se armó la marimorena dentro del propio Partido Popular. Cierto. De hecho, eso es una de las cosas que provoca la aparición en escena del señor Aznar. Recuerdo la que se lió cuando Feijóo reconoció que se habían mantenido contactos, aunque fuera de bajo nivel, con Junts per Catalunya, y se volvió a liar. Esos mínimos atisbos de una cierta flexibilidad en la geometría variable en la que la política parlamentaria española está instalada desde hace años por parte del Partido Popular han sido barridos literalmente por esta especie de acto de proclamación popular y aclamación popular que se pretendía celebrar en Valencia el pasado domingo, en la que, como digo, la reina de la Villa y Corte, la señora Díaz Ayuso, le había prometido 200.000 personas a Feijóo y lo que nos encontramos fueron 45.000. Claro, 45.000 a mí me da mucha risa, de verdad, porque es que no se puede mantener el discurso de que esta es la rebelión nacional del Partido Popular, en donde media España no permitirá que Pedro Sánchez venda trocitos y a través de componendas para privilegiar a unos políticos frente a otros el país con la ley de amnistía que se presupone y en la que, por supuesto, pues Esquerra Republicana, el señor Rufián, por ejemplo, no tarda ni 3 ni medio minuto en decir que, bueno, que la amnistía, y lo hace a propósito, para tensar más la cuerda y ponerle más cara a la investidura a Pedro Sánchez. En el momento que se va a producir la investidura del señor Feijóo, bueno, el intento de investidura del señor Feijóo, la investidura fallida, pues que la amnistía ya está pactada, al menos políticamente. Es un anuncio que fue ayer, ¿no? Pero claro, yo he leído algunas consignas y algunas cosas del Partido Popular estos días que de verdad se me abren las carnes, pero vamos a ver, ¿cómo Cuca Gamarra puede decir que Feijóo es el primer candidato que renuncia a los votos si nunca los ha tenido? Eso te lo iba a decir yo, que es lo último que he oído de Cuca Gamarra. Renuncia a los votos no quieren. ¿A los votos de quién si no los ha tenido nunca? Pero además no quieren juntarse con él. Es como si, no, yo esto no los quiero, no quiero los votos de Junts ni PNV, pero le han dicho que no quieren hablar con él, en realidad. Claro, vamos a ver. Pero vamos a ver. Que no está renunciando a los votos. No solamente es que los otros partidos, PNV, Junts, RC, no quieran hablar con él. Sí. Es que ellos son los primeros que dicen, no, nosotros no vamos a hablar con vosotros, y cuando han deslizado algún contacto informal de bajo nivel, dentro de su propio partido se ha armado la de Dios. Sí. Entonces, claro, pero vamos a ver, usted no puede venir a presentarse como el salvador moral de la patria cuando realmente no ha tenido nunca la posibilidad de serlo. Digo Salvador Moral de un supuesto concepto de patria, que bueno, ya sabemos el concepto que es, ¿no? Entonces, claro, todo está relacionado, es decir, hoy, claro, porque es el intento de investidura fallida, dentro de, no sé si es el jueves, se vuelve a intentar, porque la verdad es que no he seguido mucho el timing de la investidura fallida del señor Feijóo. Lo volveré a intentar, evidentemente con los mismos resultados. Se espera que las apelaciones al transfugismo, etcétera, etcétera, es decir, un panorama tal que desde luego desmotiva a cualquiera, incluso a aquellos que más o menos seguimos la actualidad política. Pero es que además resulta tan absurdo todo
que, claro, ahora, hoy, como digo, esta semana, pues no se va a hablar de otra cosa que los intentos del señor Feijóo, pero es que está muy al quite de la cantidad de barbaridades, de falacias constantes que desde el entorno del Partido Popular se van a estar virtiendo de una forma permanente, porque además ya sabemos que los dueños de las alcachofas están prestos siempre a ponérselas en la boca a los líderes del Partido Popular para que suelten por esa boquita sin ninguna contradicción lo que les dé la gana, ¿no? Y nos goteen como lluvia fina pues toda esta clase de mensajes falsos por los cuales pues se dicen cosas como, por ejemplo, que ellos nunca han renunciado, lo dijo el señor Feijóo en su mitin en Madrid este domingo, que ellos nunca han renunciado a sus principios para conseguir una alcaldía, una comunidad autónoma, ningún gobierno, es decir, son, vamos, moralmente intachables. Claro, es que estas cosas no se pueden decir hoy día, porque, claro, inmediatamente en las redes sociales te sacan los colores, ¿no? En Twitter hay una polémica ahora tremenda con esas declaraciones, precisamente recordándole en todos los sitios donde el Partido Popular de Feijóo ha estado pactando con Vox, tragándose las dobladas, renunciando. El caso más obvio es el de Extremadura, ¿no? En donde la presidenta actual extremeña del Partido Popular se la acaba teniendo que envainar después de una llamada directa de Madrid, en donde, pues, después de haber estado toda la campaña y después de ser elegida diciendo Vox de entrada no, hago el chiste para que no suene a todos, ¿no? Pues acaba diciendo Vox de entrada sí, ¿no? O sea, por eso digo que este sainete, y no me quiero entretener mucho más con él, pues nos tocaba mencionarlo, aunque fuera de pasada por encima, pero simplemente un aviso para navegantes que no nos tomen por idiotas, nos van a estar martilleando con declaraciones absolutamente absurdas, ridículas y falsarias desde el entorno del Partido Popular y sus voceros para tratar de justificar lo que verdaderamente consiste esto, un acto de campaña electoral, no un acto real de investidura, un acto de campaña electoral pensando sistemáticamente y de manera continua, y así lo van a hacer, en el momento en que resulte fallida, en la repetición electoral. Lo más importante de lo que va a pasar esta semana con la investidura fallida de Feijóo no es la investidura fallida de Feijóo, es lo que va a suceder a partir del momento en que el contador se vuelva a poner en marcha cuando, tras el fracaso del señor Feijóo, el rey convoque a Pedro Sánchez para que trate de formar gobierno. Y a partir de ese momento sí que entramos en una verdadera campaña electoral, entre comillas, aunque no es verdad, sería una campaña para una investidura, en donde el Partido Popular, asumiendo claramente ya desde hace semanas, cuando veía que nadie quería reunirse con ellos, como ya se sabía de antemano, se presenta claramente a la contra, es decir, no tengo ningún discurso de gobierno, no tengo ningún programa, no tengo soluciones para España más allá de jugar a la contra, es decir, no a una posible amnistía, no a una reforma del Consejo General del Poder Judicial, no a una reforma de la Constitución, no a prácticamente todo, No, y en consecuencia, consultivo, nada, sí, no a todo. claro, un no general a todo, porque es que al final, aunque haya tendencias dentro del partido de Feijóo que quisieran salirse un poco de ese guión, ya hemos visto que enseguida, inmediatamente les cortan la cabeza. Les cortan la cabeza. Por tanto, vamos a ver, que estemos los 2 meses que luego le correspondan o el mes que le corresponda, es decir, de aquí a Navidades, con el señor Sánchez ya no pudiendo evitar, no pudiendo escaquearse, no pudiendo evitar tener que mojarse directamente, lo que pretende hacer con Junts per Catalunya y con la presunta ley de amnistía, pues va a ser entrar en un terreno de fango total de campaña preelectoral ante la posibilidad de que se repitan las elecciones, que es el discurso que realmente, entiendo, el Partido Popular tiene asumido ya desde hace semanas y es lo que explica las claves de los movimientos que vienen haciendo siempre en esos términos. Claro, es todo tan chistoso que hasta el propio Pedro Sánchez se ríe en público, ¿no? Dice, pero bueno, pero a ver, ¿quién es el que se presenta a la investidura? ¿Señor Feijóo o yo? Porque ahora estáis hablando todo el rato de mí, estáis hablando todo el rato de la amnistía, ya estáis hablando todo el rato de mí, Sánchez por aquí, el sanchismo por allá, cuando el que se presenta es el señor Feijóo. Y es que en eso, y mira que sabes de sobra, y los oyentes y las oyentes saben de sobra, mi poca afinidad por el señor Sánchez como aventurero político que es,
Pero claro, pero vamos a ver, pero es que aquí tengo que darle la razón. Realmente que conviertas en protagonista de tu investidura a tu rival político, al que supuestamente has derrotado en las urnas, te muestra la debilidad enorme que tienes. Es decir, la poca seguridad en ti mismo que tienes a la hora de obtener unos resultados por los cuales, pues bueno, para hacer lo que ha hecho Feijóo, mejor que hubiera hecho lo que hizo Rajoy, haber pasado. ¿No? Bueno, pero Rajoy no hizo. Rajoy pasó. sí. Rajoy ganó las elecciones en número, Mm. pero pasó porque sabía que no tenía ninguna posibilidad de formar gobierno. Luego al final de rebote le acabó tocando otra vez, pero Rajoy pasó. Pues vamos a ver, para saber que no te dan los números, y lo sabían de súper sobra, porque con ese, entre comillas, asesino en el armario, políticamente hablando, que es Vox, pues es dificilísimo que puedan mantener ningún tipo de acuerdo con nadie. Es decir, que luego el PNV suba el PAN y suba el precio de sus votos, precisamente a resultas de la propia debilidad que también tiene Pedro Sánchez, no quiere decir en ningún caso que se vaya a ir de la mano de Vox, porque es un suicidio electoral dentro de Euskadi. De la misma, y donde además se está gobernando con el PSE desde hace un siglo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, de una forma o de otra. Y lo mismo pasa en Cataluña. Es decir, mientras el Partido Popular no asuma que la configuración política surgida del consenso del año 78 y de esa constitución que tanto dicen defender fue un diseño en donde se reservaba ciertos cauces de privilegio a determinadas nacionalidades históricas que no se reservaban a otros y pretenda cambiar. Por eso hay una vía autonómica, que es la del 149 de la Constitución, y otra, que es la del 151, 145. mientras 149 y 151. Yo Eh, eh, 145, pero ahora bueno, lo, sí, lo firmo. 145. Bueno, mientras no se suma que hay dos vías, ya desde el propio diseño constitucional, que ya está haciendo una separación entre los territorios históricos y los que no eran como tales territorios históricos, independientemente de que esa división fuera discutible en el caso de Andalucía, en el caso del País Valenciano, o incluso, sin apuras, en el caso de Asturias, ¿no? Mientras no asuma que esa división, esa separación, esa distinción se consagra jurídicamente en la Constitución y que, por tanto, eso genera una diversidad de representación territorial en el Congreso y en el Senado de España, en el Parlamento español, y pretenda negar la mayor y cambiar las reglas del juego al mismo tiempo que se hace adalid de la Constitución, pues quiero decir, es imposible que salga de ese agujero negro en el que está metido, y más con el fantasma en el armario que tiene, ¿no? El asesino en el armario que tiene. Así que, pues bueno, pues ahí estamos. Y nada, aguantaremos estoicamente el chaparrón de declaraciones grandilocuentes, tratando de darnos gato por liebre constantemente en relación tanto al señor Feijóo como a sus intenciones, como a las intenciones del Partido Popular. Y pues el mantra se rompe España y amnistía para tu tía, pues es algo que nos vamos a comer con toda seguridad, como mínimo un mesecito, 2 meses más, prácticamente hasta Navidades. Estoy de acuerdo. Si quieres dejarlo aquí, bueno, nos hemos equivocado los dos. Vaya, Ni vaya. 149 ni 145, 143. Bueno, eso, 143 yo siempre me lío. Bueno, da igual. Y el 151 143, estaba bien, ¿no? sí, eso sí. El 143 143, la eso vía es. lenta y 151 la vía rápida y con más competencias y bueno. El que quiera consultarlo, San Que se Google. mire la COSI, que se mire la COSI. Muy bien. Cambiamos de tema. Sí, claro. Cambio climático. 32 gobiernos al banquillo. ¿Y qué? Dices tú. ¿Y qué quieres decir? Que, bueno, como noticia. Hombre, es que, A es ver, que, no, vamos a ver. Hay que darle la trascendencia que merece. Lo que pasa es que, claro, esto de la acción de los gobiernos, a ver, la noticia es muy importante porque es un juicio sí, histórico. El juicio que comienza esta semana en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la primera vez que se produce. De hecho, nadie esperaba, ni los propios demandantes, 6 chicos mentira. que es jóvenes portugueses, esperaban que consiguen llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos Mm, y contratar a un prestigioso bufete de Londres para que
consiga llevar a buen término la demanda colectiva contra un ejército de abogados de 32 países, imagínate. Esto lo consiguen con una campaña de crowdfunding en el año 2020, a resultas de aquel episodio, aquel año siniestro en el que Portugal fue arrasado por las llamas prácticamente de norte a sur. Ni ellos mismos se creían que iba a prosperar. De hecho, España fue uno de los estados más beligerantes, el gobierno español, contra esa admisión a trámite de este juicio, entre otras cosas aduciendo que ninguno de los demandantes, chicos de 18 o 20 años ahora mismo, tenían 15 cuando los sucesos en Portugal, en donde murieron, me parece que fueron 96 personas, ¿no? Muchas, para no equivocarnos otra vez en número, ¿no? Muchas. Pues el caso es que estos países europeos están demandados o alegaron para defenderse de la demanda, uno, que los demandantes no eran víctimas directas y que no tenían un peligro inminente sobre sí mismos y que por tanto carecerían de legitimación activa para demandarles. Es decir, usted no es un perjudicado directo. Si usted no puede probar que es un perjudicado directo por los hechos que usted está denunciando, no hay acción que valga. Y en segundo lugar, hay también otra razón de mucho peso, y era precisamente que las estadísticas y las previsiones pues son básicamente las que son, y que en todo caso no se habrían agotado todos los recursos internos disponibles. Es decir, en su propio país, Portugal, no se habrían terminado de presentar todos los recursos que procedieran, lo cual pues es un argumento bastante peregrino frente a un argumento que es brutal. El argumento que es brutal es básicamente que estos chicos de 18 o 20 años, la inacción en materia de cambio climático de los gobiernos está poniendo en peligro directamente su vida. Es decir, los derechos humanos, está poniendo en peligro derechos humanos, pero el más importante de todo, el derecho a la vida. Porque efectivamente explican, cuando tengan estas personas, pues en el año 2100, pues el planeta será directamente inhabitable y estas personas están vivas. Es decir, estamos hablando de un pleito que es generacional a nivel mundial. Claro, la Corte del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en principio parecía que iba a suspender o ralentizar el proyecto, pero lejos de hacerlo, es todo lo que esperaban las defensas de los 32 estados, entre ellos la de España. Pero, lejos de hacer esto, hizo justo lo contrario. En lugar de esto, entendiendo la gravedad y la urgencia, ha acelerado la celebración del juicio, porque el tiempo medio de un juicio, y más un macrojuicio de estas características, pues podría estar fácilmente entre los 8 y 10 años, y resulta que en 3 años ya están celebrando el juicio. Esto se planteó en el año 2020. Las primeras denuncias, luego se fueron acumulando. Entonces, claro, esto tiene muchas consecuencias. La primera de ellas es que se pueden, si se les condena a los Estados miembros como responsables por inacción en cuanto a la falta de medidas efectivas de reducción en las emisiones globales dentro y fuera de sus fronteras, y también se obliga a tener que someterse a un control judicial serio y riguroso de las medidas efectivas que están llevando a cabo para la limitación de las emisiones liberadas dentro de sus propios países, significa que están teniendo que someter sus decisiones económicas y políticas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo cual, vamos a ver si países como Polonia, que voy a mirar, por cierto, si está en la lista de los demandados, pero me imagino que sí que lo estará. Pues sí que lo está, porque la lista completa es
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suiza, Suecia, Reino Unido y Turquía. Y también estaba Ucrania. Lo que pasa es que Ucrania al final, dada la situación de guerra en la que se encuentran, han decidido retirar la demanda contra ellos. Pues claro, Polonia, que viene discutiéndole la legitimidad a los tribunales europeos sobre su propio tribunal constitucional, digo yo que cómo se va a hacer cumplir el resultado de este pleito, de esta sentencia, si finalmente fuera adversa a los intereses de los gobiernos en cuanto a que los pusieran en la picota y obligara a hacer una serie de controles, de los cuales, claro, porque este juicio en realidad, como todos los juicios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no son coactivos. Es decir, si no hace usted tal cosa, voy a meter en la cárcel a su presidente del gobierno, a su ministro o al que sea, responsable de turno. No. Pero sí establece unas multas simbólicas y sobre todo sienta un precedente que luego es directamente invocable y de aplicación directa en los tribunales internos de cada país. Y este es el quid de la cuestión. Esta es la llave maestra que abre la puerta a que pueda haber un control, a exigirse un control judicial, como en su momento se ha exigido en otros sectores de las luchas ciudadanas, por ejemplo, cuando a través de la interpretación judicial del principio sacrosanto de igualdad ante la ley, el colectivo LGTBIQ consiguió un avance verdaderamente significativo en todas las legislaciones de protección frente a la discriminación y de equiparación en derechos, como por ejemplo el matrimonio homosexual. Esto se consigue justamente cuando los tribunales constitucionales empiezan a fallar, que se está produciendo una discriminación respecto de este colectivo en cuanto a la aplicación del principio de igualdad ante la ley. Así que esta vía, la vía de los tribunales, que hasta ahora no había tenido ningún resultado en materia climática, es una vía que puede empezar a extenderse a raíz del resultado de este pleito. Por tanto, sí es muy importante lo que suceda con esta sentencia que ha de dictar. Veremos cuánto tiempo, me imagino que será largo el proceso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos habrá que estar muy al tanto de lo que ocurra con este juicio. Pero, porque además se puede replicar en muchas de las partes del mundo, recordemos, porque es perfectamente posible que un caso así se pudiera armar también para llevarlo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, que sería, o en Japón, por poner un ejemplo, hablo de países especialmente contaminantes, ¿no? Porque tienen una producción industrial mayor, una venta de coches mayor, etcétera, etcétera. Creo que en ese aspecto sí que es un asunto de máximo interés, pero claro, al mismo tiempo que esta noticia salta a los medios de comunicación, el inicio de esta semana de este pleito, durante, pues nada, este fin de semana, estos días, aparece otra ayer que te deja totalmente como si te echaran un jarro de agua helada por encima de la cabeza, ¿no? El automóvil logra que los países de la Unión Europea acuerden retrasar la nueva norma de emisiones hasta 2027. Sí. Claro, bueno, pero vamos a ver usted qué me está contando. O sea, por un lado está su propio máximo tribunal, junto con el de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo, no, o sea, yo considero de tal prioridad y de tal importancia publicar este asunto que lejos de hacer lo que me están pidiendo los gobiernos, que es retrasar su inicio, lo voy a adelantar. Fíjese si consideramos importante este asunto. Y llegan, ha sido, me parece que el Consejo de Ministros de la Competencia de los 27 países miembros. Con las presiones los que se del reúnen, automovilístico, pues imagino. Claro. Los que se reúnen y dicen, no, que los acuerdos del año 92, el llamado Euro 7, que empezaron en el año 92 estos acuerdos, que tenía establecido que a partir de 2025 ya no podría haber prácticamente, vamos, que estábamos a emisiones cero y 2027 para los camiones. Como el 2025 está muy cerca ya, pues va a ser que lo vamos a retrasar un par de añitos.
para el 2027 y los camiones para el 2029. Claro, vamos a ver, es una tomadura de pelo, claro, están en pie de guerra todas las organizaciones ecologistas de toda Europa diciendo, pero esto qué clase de tomadura de pelos a los ciudadanos de la Unión Europea, porque aquí, pues el tema del medio ambiente, una cosa es el conservacionismo y otra cosa es el medio ambiente como tal, ¿no? Pero no sigue sin ser uno de los grandes temas de preocupación en este país. Cuando digo sigue sin ser, no quiero decir que no lo sea, porque se ha convertido progresivamente, sobre todo a raíz de estos inviernos salvajes, aunque este ha sido menos fuerte en cuanto a incendios que otros que hemos sufrido. Pero que hay una conciencia mayor es evidente en materia de sostenibilidad medioambiental. Mayor sí, pero insuficiente también. Sí, claro, por supuesto. No hablamos en términos de eficacia, hablamos de para combatir el cambio climático, sino hablamos en términos de al menos una cierta concienciación social. Pero no en la orden de preocupaciones, en la lista de preocupaciones del ciudadano común en España, según las encuestas del CIS y otras encuestas, nunca aparece entre los principales 3 motivos de mayor preocupación. Normalmente, salvo algún momento puntual, donde en algún verano que hubo efectivamente mucha sucesión de incendios y la gente habla de es insoportable el calor que hace, temperaturas de récord, bla, 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 bla. Pero no está. Eso pasa el verano. Y mira, a la playita, el turismo y a seguir el mismo modelo de vida que hemos tenido siempre, ¿no? Que da dinerito y da de comer. Pero claro, esto no es nada comparable, por mucha mayor concienciación social que pueda ir habiendo progresivamente con el tema en España, no es nada comparable con lo que sucede en otros países como Alemania, Dinamarca, Suecia, países del norte, donde la cuestión del cambio climático, de la ecología, del cambio de las limitaciones en materia de transportes públicos y transportes privados, etcétera, etcétera, sí que constituye siempre una de las 3 principales preocupaciones de los ciudadanos. Lo que no pasa aquí abajo, en el sur de Europa. Claro, pues imagínate cómo están. Vamos a ver, en pie de guerra no, lo siguiente. Pero claro, es que son tus propios ministros los que están acordando, los del gobierno que tú has elegido, si no tú, tus conciudadanos. Claro, es que esto da alas a un planteamiento radical en la lucha contra el cambio climático, como ya sucede, sobre todo en el norte de Europa, con un cierto, de momento todavía muy testimonial, terrorismo medioambiental, y como sucede también con posiciones de organizaciones, no solamente Extinction Rebellion y alguna otra, no solo estas, también otras, que proponen no una reducción progresiva, como se está hablando permanentemente. Es más, si a raíz de la vuelta, o sea, de la guerra de Ucrania, en muchos países, aunque sea de una manera provisional o temporal, han permitido la vuelta a la extracción de carbón. Si es que lejos de reducir hemos subido. Si es que Rishi Sunak en Inglaterra es otro de los que ha dejado sin efecto muchas de las limitaciones que había precisamente para el consumo de calefacción, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que el objetivo del plan Euro es Euro 7, que se estrenó, una normativa comunitaria que se estrenó en 1992 para mitigar la emisión de CO2 de los vehículos, ya en 1992, y la liberación de partículas contaminantes, tenía como fecha límite en donde ya las emisiones tenían que ser directamente cero, el año 2035. La fecha de momento la mantienen, claro, porque como queda todavía 10 años o más para llegar, pues la mantienen. Pero, ¿qué me estás contando? Es que no solamente contamina el CO2 de los motores, es que también hay una huella de carbono y una contaminación constante en la fabricación de coches nuevos, en los materiales que se utilizan en los neumáticos y también en otros componentes, los catalizadores, es decir, otros componentes que no son estrictamente el motor, no es estrictamente la quema de combustibles fósiles. Entonces, claro, de esto de momento poquito cuentan y toda la excusa que se da por parte del Consejo de Ministros Europeo de Competitividad es para solicitar este retraso que todo hay que decirlo, se tiene que enfrentar ahora
con la aprobación del Parlamento Europeo, que de momento hasta la fecha parece que había dicho públicamente, hasta la fecha, repito, porque cambios peores hemos visto en el Parlamento Europeo, de opinión, digo, que esto era una línea roja que no se podía cruzar, es decir, que el cumplimiento de las condiciones establecidas para la lucha contra el cambio climático se tenía que cumplir y se tenía que cumplir a rajatabla. De momento, el lobby de los coches, de los fabricantes de vehículos, ha ganado la batalla en el entorno del Consejo de Ministros del ramo de competitividad en Europa, aduciendo que unas limitaciones tan gruesas como las que se le imponían ya en 2025 impedirían llegar a tiempo de tener una producción suficiente de vehículos eléctricos con los que poder sustituir los vehículos de quema de combustible fósil que se estaban fabricando hasta la fecha. Esa es la argumentación, una argumentación totalmente economicista, que es como para decir, pues búsquese la vida. Si coches nos sobran y además camiones, si eso es lo preocupante de cara al transporte de mercancías en el mercado interior europeo, hasta 2027 tienen tiempo, no es que no tengan tiempo. Entonces, Europa ya, en teoría, está apostando, debía de estar apostando más por el transporte de mercancías vía ferrocarril, que algunos países le han dicho que espabilen, entre ellos España, que tiene una tasa muy baja de transporte de mercancías por ferrocarril. Es decir, que es la alternativa, no seguir con el transporte por carretera. Esta es una industria, la industria de la fabricación de vehículos con motores de combustión fósil, que como otras industrias en su momento, la minería misma del carbón, es una industria que tiene que acabar siendo totalmente residual, por no decir inexistente. Y por no hablar del tráfico aéreo, que es también otro de los grandes hándicaps, en donde no solamente no se ha limitado, sino que ha aumentado exponencialmente el uso de aparatos tripulados o no en el firmamento de toda clase, cuyo combustible hasta la fecha, en la mayor parte de los casos, sigue siendo combustible fósil. Con lo cual, a mí me puede usted contar misa, me va a dejar sin el coche para irme a la playa el fin de semana. Pues bueno, póngame usted en la red de transportes públicos como Dios manda y a ser posible gratuita, o por lo menos gratuita en muchos supuestos distintos, ¿no? Que es como toca. Es decir, hace falta una reconversión, encarar una reconversión que, por lo que estamos viendo, los Estados miembros y sus respectivos gobiernos y los intereses que representan esos gobiernos se niegan sistemáticamente y tratan por todos los medios de entorpecer. Y claro, frente a eso, la escalada judicial es algo que vamos a ver cada vez más, porque es que realmente a la ciudadanía no le queda otra que tratar de ampararse como una última esperanza en la responsabilidad y la culpabilización pública de sus propios gobiernos ante los tribunales. Y demandas multimillonarias de ciudadanos que con esta sentencia que pueda salir, si fuera favorable a los jóvenes portugueses demandantes, que usted no va a vivir abrasado en 2100, yo sí. Perdona, pero yo, pues tengo familia que tiene 20, 25 años y menos. Sí. ¿Qué van a vivir? Si no van a poder vivir. En caso de tener hijos ya ni lo piensen y los nietos de Claro, vamos a ver que la temperatura se va al planeta, en 2100 a este paso la temperatura habrá subido 4,4 grados, no 2, 4,4. Eso hace inviable la vida casi en el planeta. Claro, salvo los búnkers acondicionados frente al ambiente exterior que ya se han montado los ricos para sobrevivir, pero eso es todo. Claro. Entonces, a ver, yo creo que esta es, ya lo hemos hablado muchas veces, pero esto es uno de los grandes retos de la humanidad en este momento y ya se está convirtiendo en un pulso directamente generacional por parte de los chavales de 15, 20, 25 años que tienen clarísimo que no van a poder sobrevivir. O sea, que nosotros vamos a llegar a los 80 años, pero ellos no van a poder. Pero es que probablemente no lleguen ni a los 60. Entonces, claro, en estas condiciones, pues me parece que esto es un debate de máximo nivel, de máximo rigor, unido a la constatación
de cómo la voluntad de los gobiernos, no del español, sino de todos los gobiernos, independientemente del color que sea, no responde a la voluntad de sus ciudadanos, sino a la voluntad de los lobbies para los que trabajan y para los que sirven, como se ha comprobado con el Consejo de Ministros de la Competitividad, que este pasado lunes, es decir, ayer, aprobaba esta moratoria para la reducción de gases invernadero en la producción de coches. Sí, señor. Es la presión de los lobbies las que están torciendo el brazo a estos gobiernos. Eso es lo importante, señalarlo, para quién gobiernan. Bien, llegamos ahí, vamos a la siguiente, Sí, claro, vamos a dejarlo ahí. porque Vamos al final, ¿no? sí, y como mucho 7, 8 minutos, Carlos, porque estoy viendo el reloj. A ver, aquel 9 de octubre de 2017. 9 de octubre, diríamos aquí en Valencia, 9 de octubre, y para los que nos oigan fuera, el 9 de octubre es el día que se celebra lo que en otros sitios puede ser la Diada, en otros sitios el día D, el día de la Patria Galega, el día de no sé qué. Aquí es el 9 de octubre, ¿no? Bueno, ¿te refieres a ese 9 de octubre de 2017? Claro. ¿Y qué pasó el 9 de octubre de 2017? Que se liaron los de siempre contra los de siempre, permitido también por los de siempre. Exactamente. Vamos allá. Pero se liaron más que nunca. Sí, Es ese día. decir, hubo cargas reventadas de la manifestación institucional en homenaje al día de la, vamos a decirlo así para la gente de fuera, patria valenciana, del país valenciano, para ser más exactos, y de los pueblos que la integran, que no es uno solo, porque es que la diversidad histórica que tienen muchos territorios en España, particularmente en el Mediterráneo, pues hace por eso que los discursos centralizadores sean ridículos, ¿no? Porque no corresponden a la realidad ni histórica, ni demográfica, ni social, ni lingüística, ni cultural, ni nada. Mm. Un poco en el sentido de lo que hablábamos antes de los manifestantes en la Plaza Felipe II convocados por el Partido Popular este pasado domingo. Bueno, eh, siempre, prácticamente ya todos los años por entonces, venía viendo algunos altercados, algunos incidentes cuando al paso de la marcha cívica por la ciudad, por el centro de la ciudad, por su sitio histórico, pues había algún lanzamiento de alguna cosa por parte de reventadores, básicamente de extrema derecha, amenazas, insultos. Bueno, suele haber siempre policía por allí, generalmente la cosa no iba más. Pero claro, hay que recordar que el 9 de octubre de 2017 estaban pasando muchas cosas, en particular en Cataluña. Mm. Porque, de hecho, yo aquel 9 de octubre me pilló en Barcelona. Yo estaba en Barcelona en aquel momento y a los poquísimos días, me volví el día 12, me parece que fue, de octubre, el día 13 había que trabajar aquí en Valencia, la fiesta del Pilar, el 12 de octubre, ese puente. Y a los 2 o 3 días, quiero recordar, fue cuando la proclamación de la DIU, ¿no? De la independencia unilateral, ¿no? De la declaración de independencia unilateral del señor Puigdemont en el Parlamento catalán, ¿no? Por tanto, ya cabe imaginar que los ánimos estaban bastante crispados en general, porque el 1 de octubre, célebre de las votaciones en Cataluña para decidir en un referéndum no consensuado con el Estado si el pueblo catalán quería la independencia o no quería la independencia, fueron aquel 1 de octubre, repito, y también la represión que se produjo durante aquel día, con lo cual el ambiente era muy calentito en aquel Sí, octubre. sí. Claro, muy calentito. La manifestación es como la que se va a producir, pues me parece que es el día 8, ¿no? En Barcelona este sábado, bueno, no sé qué día es, creo que es el El 8 de 8, octubre. el 8 de octubre hay una convocatoria por La Sociedad Catalana, ¿no? alguna entidad Sociedad Civil cívica Catalana, sí. españolista. Vale. Sociedad Civil Catalana, pues esta misma manifestación se produjo justamente también en Barcelona, y a mí me pilló allí, porque yo estaba encima, pues, en fin, alojado en casa de unos amigos en el Born, que está al ladito de Vía Layetana, en el centro-centro. Algunos me van a llamar pijo, porque hoy día el Born ya es una zona de Bueno, pijos, pero bueno, no se equivoca. pero que no era mi casa, que coste. Vale. El caso es que me la encontré, la manifestación de sociedad civil catalana, y aquello verdaderamente era un hervidero muy agresivo. Había mucho, estaba muy caldeado el ambiente en Barcelona.
En teoría, en Valencia no tendría por qué haber sido tanto. No. Pero es que, claro, siempre se caldean los de siempre. Es decir, Bueno, esos están caldeados permanentemente, pero en fin. claro. La extrema derecha, la misma extrema derecha cuyo uno de sus integrantes, el que llaman el Alfarrasí, Sí. pues las televisiones habréis visto en el día de ayer algunos, cómo se encaraba y llamaba, decía, a llorar a la llorería a los manifestantes antifascistas que a su vez, congregados a las puertas del Palacio de Justicia aquí en Valencia, le increpaban y habían acudido pues para a solicitar una condena a estos personajes. Claro, el juicio se tenía que haber empezado a celebrar ayer. El juicio contra las personas porque el estropicio, las lesiones, las amenazas, las agresiones pasaron ya de toda clase de expresión popular de discrepancia o descontento para constituir auténticos ilícitos penales. De hecho, la Fiscalía a los acusados les acusaba de presuntos delitos de desórdenes públicos, coacciones, malos tratos o delito leve de lesiones. Que menos mal que las lesiones fueron solamente leves, porque en realidad sí que hubo una intervención policial que no fue la adecuada para evitarlo, pero tampoco se llegó a mucho más, aparte del terrible miedo que pasó muchas personas que pacíficamente, como todos los años, paseaban, iban casi en procesión cívica, pues reivindicando el hecho histórico diferencial del país valenciano, ¿no? Durante ese día. Claro, la Fiscalía pedía inicialmente para todos los acusados que fueron identificados por aquellos hechos, todos o prácticamente todos vinculados a organizaciones de extrema derecha, entre 3 y 7 años y medio de cárcel. Y dices, ¿y entonces cómo es que había un acuerdo por el cual ninguno de estos personajillos, luego a la hora de la verdad, de extrema derecha iba a entrar en la cárcel? ¿Cómo se había llegado a un acuerdo si la petición inicial era entre 3 y 7 años y medio de cárcel para que cumplieran como mucho 1 año y 4 meses o 1 año y 7 meses, que en ausencia de antecedentes penales suponía no entrar en prisión con una pequeña multa que además ya estaba satisfecha porque ya había sido depositada en la sede de los juzgados de la audiencia provincial? ¿Qué ha pasado aquí? Porque claro, vamos a ver, una de las razones por las cuales la justicia debe intervenir es para realizar precisamente en este tipo de eventos, en este tipo de situaciones en donde hay un contexto de odio político evidente. Tiene que haber una sentencia que sea ejemplarizante y moralizante. Si la sentencia no solamente no es ejemplarizante ni es moralizante, si no considera o no aplica finalmente el delito de odio, el agravante de delito de odio, si no recoge en sus fundamentos que la motivación de estos hechos fue de carácter político, lo que es totalmente contrario a nuestro orden constitucional. Ya que estamos hablando en estos términos, yo tengo aquí detrás, para los que estén viendo la transmisión en Facebook, pues toda la colección de jurisprudencia o una parte de la célebre editorial Aranzadi que habéis visto en muchas películas y en muchas cosas relacionadas con juicios y con la justicia. Entonces, si no se hace nada de esto, y sobre todo, si no ni siquiera un ingreso en prisión para personajes que públicamente, incluso a la llegada de los juzgados, se comportan como auténticos energúmenos, amenazando a todo el mundo, incluidos a los periodistas, como también sucedió en aquel 9 de octubre, la sensación que se traslada a la ciudadanía es la de la impunidad, que es la que siempre ha tenido la extrema derecha en este país. Cierto. Y en particular en el país valenciano. Cierto. En ese sentido, lo sucedido en los tribunales, porque a mí me pilló ayer, o sea, yo lo vi, estaba allí, en los tribunales de Valencia, en el día de ayer, no solamente con el desmedido aparato policial que había rodeando toda la ciudad de la justicia, como si se fuera a montar la mundial allí, cuando realmente los concentrados antifascistas con pancartas para exigir un juicio justo y que se condenara a los culpables, no pasarían de 20 o 25 personas. Había más lecheras que personas manifestándose en la concentración. Pues
que pese a todo eso, con un acuerdo de conformidad al que habían llegado las defensas con las fiscalías, en la que 26 de las 28 personas que se sentaban en el banquillo habían aceptado una pena de 1 año y 4 meses de cárcel, aunque solo 2 de ellos iban a tener una de 1 año y 7 meses de prisión, y por tanto ninguno iba a cumplir pena de prisión porque ninguno había entrado con anterioridad y los 1.700 euros de indemnización que a cada uno se le habían puesto ya habían sido abonados, con lo cual es que no iban a entrar, que se suspendiera el juicio y se pospusiera hasta marzo de 2024 a instancias de las propias defensas, fue ya el colmo de los disparates. Tanto es así que la propia sala de la audiencia provincial que tenía que juzgar calificó el incidente como de falta absoluta de seriedad por parte de mis compañeros abogados de la defensa, en este caso, de estos personajes, que fueron los que provocaron que después de haber cerrado un acuerdo con una orden de alejamiento, además de estas otras condiciones, de 300 metros de distancia, no solo de las personas que habían sido agredidas o habían sido amenazadas, sino también de las organizaciones convocantes, que esto era lo más importante, porque, claro, las personas todavía, pues bueno, pueden tener una vida más discreta y al final pues se confunden en el anonimato, pero tú no puedes disimular dónde está el local de acción cultural del País Valenciano, o la Asociación Cívica Tirant lo Blanc, o el Blog, o Carrevolta, o la plataforma pel Dret a Decidir, o la Societat Coral el Micalet. Es decir, la alegación de que por parte de estas defensas, de que esto prácticamente era un destierro de la ciudad, porque había diseminados por toda la ciudad tal cantidad de locales de estas organizaciones, y eran tantas organizaciones, incluido Compromís, Podem, Esquerra Republicana del País Valenciano, Esquerra Unida del País Valenciano y Joven Republicà. Son algunas de las organizaciones convocantes de aquellos actos, respecto de los cuales se establecía en el acuerdo de conformidad una orden de alejamiento de todas sus sedes de 300 metros. Pues que esto supusiera, según los abogados de la defensa, prácticamente una pena de destierro de la ciudad, porque son tantas y tan numerosas y están disgregadas en tantas partes de Valencia, que implicaba en la práctica no poder vivir en Valencia y por tanto un destierro, y que al final la solución vaya a ser que la Fiscalía, que no solamente ha reducido la condena ostensiblemente para evitar el ingreso en prisión y no celebrar juicio de todos, a punto de bajarla, pues fíjate, los que pedía 7 años y medio, y se lo dejan en 1 año y 7 meses. A los que pedía 3 se lo dejan 1 año y 4 meses, sin cumplir. Pues no solamente esto te lo arregla la Fiscalía, ya sabes, que el acuerdo va a pasar por reducir aún más las condiciones de penosidad a imponer a los acusados, y en teoría se supone que va a tratar de llegarse a un acuerdo por el cual se va a limitar a las órdenes de alejamiento, a la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de todas estas sedes sociales de los distintos partidos. Entonces, quiero decir, ya no es porque los acuerdos de conformidad dentro de la ley están expresamente previstos en la misma, y no seré yo quien los critique. Esto al final no es una cuestión de que se esté incumpliendo la legalidad y que una orden de protección o de prohibición de acercamiento, lo que llamamos vulgarmente una orden de alejamiento, esto pues pueda, en vez de ser de 300 metros, ser de 100 metros. No sé yo si desde 100 metros te puedo tirar un bote de pintura a una fachada o te puedo tirar un cóctel molotov, si llegaría. O con una escopeta de perdigones liarme a perdigonazos contra la fachada de un local, por ejemplo, ¿no? Pero no dejan de ser, en definitiva, medidas que pueden acordarse dentro del marco de la ley. Ahora bien, lo que yo critico y a lo que me parece un espantajo de Administración de Justicia es que, uno, se permita en estas condiciones una degradación tan grande de la condena que se va a imponer, que al final acabe impidiendo que esa sentencia, que debiera tener un contenido ejemplarizante y moralizante socialmente, deje de tenerla, y que por el contrario lo que traslade sea la sensación de absoluta impunidad, de hago lo que me da la gana e incluso doblego a la Administración de Justicia a que pase por el arco de las orcas caudinas de mis caprichos, ¿no? Es decir, que la tengo en la mano, domesticada, y harán lo que yo les diga.
¿Que me tienen que condenar? Vale, me condenarán, pero ¿me condenarán a qué? A prácticamente nada, con lo cual yo voy a seguir en mi misma actuación e intención de provocación, de violencia, de agresividad que me ha caracterizado siempre y que mantengo incluso directamente cuando entro y salgo de los juzgados, como vimos en el día de ayer, ¿no? Y esto es lo que me parece más denunciable y más penoso de lo sucedido con este amago de juicio que ni siquiera se llegó a celebrar, ya no se sabe siquiera si se va a celebrar o va a haber conformidad definitiva, trasladado al mes de marzo de 2024, 6 meses después. Muy bien, pues aquí lo dejamos, Carlos. Dicho queda todo esto, ¿vale? Pues ahí queda para que el personal reflexione acerca de para qué nos vale tener a veces administración de justicia. Fíjate que hoy lo hemos hecho en dos planos, uno el medioambiental en el ámbito de la Unión Europea y otro el puramente local aquí con la Audiencia Provincial de Valencia, ¿no? Pero fíjate qué tratamiento tan diferente en unos casos y en el otro. Sí, señor. La semana que viene más, si no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Así quedamos hasta la semana que viene. Vale, salud. Salud.